Hay ocasiones en que los niños se influencian por elementos a su alrededor para crear fantasías que son descritas como historias a sus padres. Pero ¿qué dirían si un niño adiciona emociones, movimientos y descripciones detalladas de lugares, tiempos y escenas que no existen en ningún lugar del mundo? ¿Qué dirían si súbitamente descubren que eso que el niño dice apenas fue descubierto hace poco? Eso sucedió a los padres de Ana, quien recordó su vida en una civilización perdida bajo el mar por más de 4000 años. Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Los padres hablan del caso y dicen que su hija tuvo una experiencia de vida y muerte en la que la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de vivenciar. Su hija en especial habló de comunicarse con los que ya habían fallecido. Para ellos, algo muy importante en la vida de su pequeña estaba sucediendo, algo que no podían explicar, pero que parecía ser demasiado real. La niña poco a poco empezó a hablar y hablar sobre lo que sentía. Habló de algo para lo que sus padres y tal vez nadie está realmente preparado para oír. Ana fue una niña normal. Desde que nació, todo parecía estándar: su peso, su tamaño, sus ciclos de sueños y comida, sus niveles de evolución, progreso y crecimiento. Aprendió como cualquier niño de su edad a hablar normalmente, a caminar y poco a poco a vivir su infancia independiente. Desde prekinder fue un poco más callada que sus compañeros de clase y de la misma edad, tal vez un poco retraída, pero nunca habló de nada fuera de lo normal. Nunca tuvo pesadillas o problemas de comunicación o aprendizaje. Es más, en ocasiones parecía un poco más adelantada y despierta del promedio, sin embargo, sin sobresalir. Al llegar a Ana a la edad de 9 años, la niña comenzó a hablar sobre tener algunas visiones extrañas de un lugar especial que no había visto nunca, muy diferente a ese lugar donde vivía. Una ciudad muy antigua, sin tecnología moderna y con una cultura que desconocía por completo. Ana no solo se limitaba a hablar de sus visiones sobre el lugar y la cultura, sino que también empezaba a hablar de su vida, de su cotidianidad, de las otras personas, de su trabajo, de su familia y de su día a día, que realmente parecía haber sido sacado de un libro de historias de hadas, un libro de ficción sobre un mundo primitivo, pero con algunos matices de actividades modernas y profesiones muy tradicionales. A medida que hablaba, se caracterizaba en su escena. Hacía movimientos diferentes a los que normalmente realizaba. Describía tareas un poco extrañas, como lavar a mano la ropa, y sus posiciones corporales eran más las de una persona adulta. Cuando caminaba describiendo lugares aparentemente imaginarios a su alrededor, lo hacía como si realmente estuviese caminando por el lugar donde estaba acostumbrada a vivir. Era la imagen exacta de una persona utilizando unas gafas de realidad virtual y al mismo tiempo describiendo lo que veía en ellas. Ana describía en especial el entorno a su ciudad. Describía cuevas profundas con iluminación y pasadizos utilizados por muchas personas como túneles de comunicación entre diferentes lugares de la ciudad. Describió el entorno como un desierto alejado de otras ciudades, pero como una gran ciudad con muchos habitantes. Las estructuras de las viviendas eran sencillas, pero decía que eran sólidas y cómodas. Describía los eventos del día de diferentes tipos de personas, los horarios y la duración de los días y las noches. Describía las transiciones del amanecer y el atardecer en el lugar y decía pasar gran cantidad de su tiempo en cuevas con miembros de su comunidad hablando. Era más como estudiando y compartiendo conocimiento. Al unir todas estas descripciones de Ana, sus padres inmediatamente concluyeron que lo que su hija estaba hablando era exactamente de la cotidianidad de un grupo de personas viviendo en alguna civilización antigua. La pregunta era, ¿de dónde una niña de 9 años había obtenido esa cantidad de información y tan detalladamente de la que ella hablaba?
A pesar de que todo lo que decía Ana era extremadamente extraño, lo más extraño para sus padres y profesores en la escuela era cuán descriptiva estaba siendo en sus relatos. Los detalles y la seguridad con la que hablaba estaban siendo dados desde el punto de vista de alguien que habitaba esos lugares y no desde el punto de vista de alguien que lo imaginó y escribió un libro al respecto, o lo leyó, o lo vio en televisión o en Internet. Todo lo que decía lo hablaba como si ella pudiera verse a sí misma haciendo las tareas diarias que implicaba su vida en ese lugar. Todo lo que hablaba lo hablaba en primera persona del singular y en plural. Yo esto, nosotros aquello. Es más, no eran tanto las palabras que Ana usaba al hablar del tema, sino más bien la manera en que lo decía. Cuanto más hablaba, más se podía dar cuenta de que ella simplemente estaba informando lo que había visto. También que había todo un conjunto de experiencias y emociones que venían con ello. La pregunta es entonces, ¿cómo podía una niña tener toda esa información sobre esta antigua civilización? Los padres no hablaban mucho sobre esta experiencia con otras personas. No es algo de lo que los niños normalmente hablan en la escuela. Toda esta situación la volvió un poco solitaria, pues era la única niña en su círculo social que tenía este tipo de experiencias. Un día, Ana se despertó en la mañana un poco triste y ansiosa, y fue cuando les contó a sus padres sobre un evento traumático que sucedió en el lugar. Decía que las acciones cotidianas de todos eran normales, y repentinamente una gran sacudida de la tierra tumbó a todos bruscamente al suelo. Era un terremoto que estaba sucediendo en su aldea. Les contó que la intensidad del sismo fue tal que partes del suelo comenzaron a abrirse de manera gigantadas, como grietas que se abrían como grandes bocas de un monstruo y empezaban a tragarse todo a su alrededor. Los techos de las casas comenzaron a colapsar seguido de las columnas. Las paredes caían sobre la gente. Gran parte de los habitantes de la ciudad huyó y dice que los que quedaron veían atónitos cómo una gran ola de agua inundaba todo a su paso. Ana lo describió de manera tan detallada y específica, con mucha intensidad y sentimiento en su voz, observando y señalando hacia los lados y el techo. Hasta se agachaba y se movía como esquivando peligros, casi como si lo estuviera presenciando y viviendo todo de nuevo. Sus padres simplemente quedaron asombrados. Su padre le recomendó dibujar de la mejor manera posible varios de sus recuerdos, y fue así que recibió una gran tabla de dibujo, papel y lápices de colores. Una de las primeras cosas que dibujó describía el nivel de violencia del lugar donde solía vivir. Describía escenas de golpes y abusos. Luego empezó a dibujar una especie de mapa que decía ella había visto varias veces cuando vivía ahí. Ana comenzó a recordar espontáneamente diferentes cosas. Era extraño. Simplemente iba caminando y recordaba. Despertaba en la mañana y recordaba todo de la nada. Decía cosas repentinamente como, acabo de recordar el idioma que hablábamos. Y agregaba, no sé cómo, no sé lo que está pasando, pero necesito una hoja de papel y un lápiz para escribir. Así, siempre tenía papel y lápiz a la mano para captar los recuerdos repentinos. Dibujó en una hoja muchos símbolos y comenzó a poner palabras en inglés junto a algunos de ellos como si fuera un diccionario traductor. Todo el asunto de los escritos antiguos estaba dejando boquiabierto a sus padres y familiares. Cuando sus padres comenzaron a investigar, empezaron a encontrar información que coincidía con lo que ella decía. Todos quedaron aterrados y asombrados. Un día estaban todos en familia viendo televisión, uno de esos programas de investigación científica comunes. En la pantalla se informaba que un grupo de científicos habían encontrado vestigios de una antigua civilización llamada Heraclion. Mostraban en el documental una recreación digital de lo que creían de cómo Heraclion lucía en la época en que estaba habitada. Heraclion era una antigua civilización que había sido descubierta bajo el agua en el año 2000. Sus inicios se remontan a aproximadamente el siglo VIII antes de Cristo,
durante el final de la era romana y el inicio del dominio árabe. Los investigadores habían dicho que era una ciudad portuaria egipcia y que un gran terremoto la llevó a estar bajo el agua intacta por más de 1200 años. La característica principal de Heraclion era una serie de túneles que servían para comunicarse entre los lugares de la ciudad y las áreas de estudio, y en ocasiones servían hasta de vivienda para los residentes, exactamente igual a como Ana la había descrito. Los padres empezaron a investigar más sobre Heraclion y a comparar lo que veían con la experiencia que Ana describía, incluyendo una serie de terremotos en el lugar que habitaba en una vida anterior. Las similitudes entre el relato de Ana y la historia de Heraclion eran demasiadas. Adicional, cuando los científicos mostraron un mapa del lugar, el diagrama tenía una forma de isla extraña, coincidiendo exactamente con el dibujo del plano del lugar hecho anteriormente por Ana. Fue cuando su madre le afirmó a Ana que estaba casi segura que ella recordaba una vida pasada, y confirmó que lo que su hija decía no era algo que venía de los medios de comunicación o de un libro o de su imaginación. Los detalles de Ana eran aún más específicos que los que tenían los mismos científicos. Concluyeron entonces que todo eso era un recuerdo, que era la confirmación de que las vidas pasadas existen. Ana ahora tiene 11 años y está cursando 6º grado. Ya no tiene recuerdos de su pasado, pero dice que tenía recuerdos de haber vivido en una ciudad muy antigua cuando era más niña. Recordaba realizar actividades diarias de un adulto y recuerda una catástrofe que inició con un gran terremoto en la que murió ella y muchos otros. También que la ciudad se fue al fondo del océano. Tanto para Ana como para sus padres fue muy especial haber podido encontrar información de algo que se conectara con la experiencia pasada de su hija. Ana, a pesar de su corta edad, se sintió absolutamente convencida de que sus experiencias recordadas fueron reales para ella. Y sus padres concuerdan que todos los recuerdos que vivió en su edad más temprana iban más allá de la simple imaginación de un niño. Si te gustó esta historia de la vida real, anímate y dale un like. Si no te quieres perder ninguna de nuestras historias increíbles, suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.